Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Diario de Español. Hola, hola, ¿cómo estáis, queridos oyentes? Esperamos que tengáis una semana fantástica. Yo soy Sofía. Y yo soy Mateo. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros un día más para practicar español de una forma natural y divertida. Exacto. Y antes de empezar, un pequeño recordatorio, como siempre. Hoy vamos a hablar y quizás usamos algunas expresiones un poco diferentes o hablamos de forma natural. Si no entiendes el 100%, no te preocupes, de verdad. Es normal. Solo intenta adivinar por el contexto. Esa es la mejor forma de aprender. Muy bien dicho, Sofía. La inmersión es la clave. Bueno, y hablando de temas importantes y personales, hoy vamos a hablar de un tema universal, un tema que nos conecta a todos. ¿Ah, sí? ¿Cuál es ese tema tan misterioso, Mateo? Pues, la familia. El otro día estaba viendo unas fotos y pensaba, qué diferentes son las familias. Así que te pregunto a ti, Sofía, para empezar, ¿tu familia es grande o es pequeña? Uf, qué buena pregunta para empezar. Pues mi familia es bastante grande, muy grande diría yo. ¿Y la tuya, Mateo? Por tu cara de curiosidad imagino que es diferente. Totalmente diferente. Mi familia es muy pequeña. Creo que hoy vamos a ver dos ejemplos muy opuestos. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Me parece perfecto. Vamos a hablar de nuestras familias. Genial. Si te parece bien, empiezo yo, que es más rápido y fácil. De acuerdo. Empieza tú. A ver cómo es esa familia pequeña. Pues mira, en mi casa somos solo 3 personas, mis padres y yo. Yo soy hijo único. ¿Hijo único? ¿De verdad? Vaya, no tienes ni hermanos ni hermanas. No, ninguno. Solo yo. Mi padre se llama Carlos. Es un hombre bastante serio, muy tranquilo. Le gusta mucho leer y ver documentales en la televisión. ¿Y a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Mi padre es contable, trabaja en una oficina con muchos números. Por eso es tan organizado y serio, creo yo. Claro, tiene sentido. ¿Y tu madre? Mi madre se llama Elena. Ella es todo lo contrario. Es muy alegre, muy habladora y muy sociable. Le encanta estar con gente. Ella es profesora de primaria, en un colegio de niños pequeños. ¡Qué bonito! Una profesora y un contable. ¡Qué contraste! ¿Y te pareces más a tu padre o a tu madre? Físicamente dicen que me parezco a mi padre. Tenemos los mismos ojos. Pero en la personalidad creo que soy una mezcla. Me gusta la tranquilidad de mi padre, pero también necesito hablar y socializar como mi madre. Y ya está. Esa es mi familia nuclear. Mi padre Carlos, mi madre Elena y yo. ¡Qué interesante! Una familia pequeña y tranquila. Pues prepárate, porque ahora voy yo. Soy todo oídos. Sorpréndeme. Bueno, en mi casa, mi familia cercana ya es más grande que la tuya. Mis padres, por supuesto. Mi padre se llama Javier y mi madre se llama Carmen. Javier y Carmen. Nombres muy españoles. Sí, mi padre, Javier, es cocinero. Tiene un pequeño restaurante de comida tradicional. Es un hombre muy divertido. Siempre está haciendo bromas y cocina de maravilla, claro. ¡Qué suerte! Comer bien todos los días. Totalmente. Y mi madre, Carmen, es enfermera. Trabaja en un hospital. Ella es la persona más amable y cariñosa del mundo. Siempre cuida de todos. Cocinero y enfermera. ¡Qué profesiones tan bonitas! ¿Y hermanos? Aquí viene la gran diferencia, ¿verdad? Aquí viene. No soy hija única como tú. Tengo 3 hermanos. Somos 4 en total. 4. ¡Madre mía! Sois muchos chicos, muchas chicas. A ver, cuéntame. Soy la segunda. Tengo un hermano mayor que se llama Pablo, luego estoy yo, Sofía, y después tengo 2 hermanos pequeños que son mellizos, una chica y un chico. Se llaman Lucía y Marcos. Mellizos. ¡Qué guay! Entonces en casa erais 6 personas. Tus padres y los 4 hermanos. Exacto, 6 personas. Imagínate el ruido, la comida, la ropa. Mi casa siempre ha sido una locura muy divertida. Pablo, el mayor, es muy protector. Lucía es muy creativa, le encanta dibujar. Y Marcos es el deportista de la familia. Siempre está jugando al fútbol. Vaya,
Es que es otro mundo comparado con mi casa. En mi casa solo se oía el ruido de las páginas de un libro. Bueno, cada familia es un mundo, ¿no? Pero espera, que esto es solo el principio. ¿Hay más? Claro, los abuelos. A ver, en mi caso, de nuevo, es simple. Solo conozco a los padres de mi madre, mis abuelos maternos. ¿Y los padres de tu padre? Mis abuelos paternos murieron cuando yo era muy pequeño, así que no tengo muchos recuerdos. Pero mis abuelos maternos, Joaquín y Luisa, viven en un pueblo pequeño cerca de Sevilla. Son ya muy mayores. Mi abuelo Joaquín era agricultor y mi abuela Luisa era modista. Ahora disfrutan de su jubilación. ¡Qué bonito! ¿Y tíos? ¿Hermanos de tus padres? Pues, como te decía, familia pequeña. Mi madre tiene una hermana, mi tía Marta. Ella vive en Barcelona. Está casada, pero no tiene hijos, así que no tengo primos. ¿No tienes primos? Mateo, no me lo puedo creer. Los primos son como los primeros amigos. Ya, bueno, para mí mis amigos son como mis hermanos y mis primos. Pero no, oficialmente no tengo primos. Por eso las reuniones familiares en Navidad somos muy pocos. Mis padres, mis abuelos, mi tía y su marido, y yo. 7 personas. 7. Para mí eso es una reunión súper íntima. Prepárate. A ver si puedo recordar a todos. Toma tu tiempo. Empecemos por la familia de mi padre. Mi padre tiene 2 hermanos y una hermana. Así que tengo 2 tíos y una tía por parte de padre. Cada uno de ellos está casado y tiene hijos. Espera. Tu padre tiene 3 hermanos, y cada uno tiene hijos. Sí, mi tío Fernando tiene 2 hijos, que son mis primos, David y Clara. Mi tío Alberto tiene un hijo, mi primo Hugo. Y mi tía Rosa tiene 3 hijas, mis primas Ana, Paula y Sara. Ya he perdido la cuenta. Solo por parte de tu padre tienes 6 primos. Exacto. Y ahora la familia de mi madre. Mi madre tiene 2 hermanas, mis tías Isabel y Pilar. Y cada una tiene hijos también, por supuesto. No puede ser. Sí, mi tía Isabel tiene 3 hijos y mi tía Pilar tiene 2. Así que por parte de madre tengo 5 primos más. 6 más 5... Tienes 11 primos en total. Bueno, más o menos. Creo que sí. Es que es difícil contarlos a todos. Mi familia es como un gran árbol, con muchas ramas. Cada rama es un tío, una tía, y las hojas son los primos. Me encanta esa metáfora. Un árbol con muchas ramas. La mía sería más como un arbusto, pequeño y compacto. ¡Un arbusto! ¡Qué bueno! Y claro, con tanta gente, las reuniones familiares son un evento. Me lo imagino. La Navidad en tu casa debe ser una locura. La Navidad, los cumpleaños, cualquier domingo, siempre hay una excusa para juntarnos. Lo típico en España, al menos en mi familia, es la comida del domingo. Nos juntamos en casa de mis abuelos, que tienen una casa grande con jardín. ¿Y qué hacéis? ¿Qué coméis? Pues mi padre y mis tíos preparan una paella gigante. ¿Sabes lo que es la paella? Sí, claro, pero quizá algunos oyentes no. Explícalo tú. La paella es un plato típico de España, sobre todo de Valencia. Es un plato de arroz con muchas cosas. Puede tener pollo, conejo, verduras o marisco, como gambas y mejillones. Se cocina en un recipiente muy grande y plano que se llama paellera. Y es una comida para compartir. Exacto, no es una comida para una persona. Es para comer todos juntos, del mismo recipiente a veces. Y mientras los mayores cocinan, los primos jugamos al fútbol, hablamos, escuchamos música. El ambiente es increíble. Mucho ruido, mucha risa, mucha vida.
¡Guau, Sofía! Son muchas palabras y relaciones. Tío, tía, primo, prima, abuelo, abuela. A veces para alguien que está aprendiendo puede ser difícil recordar todo. Sí, lo entiendo perfectamente. Es normal sentirse un poco perdido al principio. Un buen truco, algo que a mí me ayudó mucho cuando aprendía inglés, es dibujar tu propio árbol familiar. Un dibujo simple. ¿Un árbol familiar? Explica cómo. Sí, en un papel dibujas un pequeño círculo o cuadrado para ti. Arriba dibujas a tu madre y a tu padre, y escribes madre y padre. Conectas las líneas. Al lado de tus padres, dibujas a sus hermanos y escribes tío o tía, y debajo de ellos, a sus hijos, y escribes primo o prima. Ya veo. Es una forma visual de aprender y organizar el vocabulario. Exacto. Lo visualizas y es mucho más fácil de recordar que una simple lista de palabras. Puedes poner los nombres de tu familia real y así lo practicas de una forma muy personal. Es un consejo fantástico, Sofía. Muy práctico. Y dime, con tantos hermanos y primos, ¿os lleváis todos bien? En general, sí, nos llevamos muy bien. Claro, cuando éramos pequeños, a veces discutíamos por juguetes o tonterías, pero ahora que somos más mayores, la relación es fantástica. Mis primos son mis mejores amigos, y mis hermanos son mis hermanos. Son una parte fundamental de mi vida. ¿Tú no echas de menos tener un hermano, Mateo? A veces sí, sobre todo en momentos como los que tú describes, en esas grandes comidas familiares. Pienso que sería divertido compartir esos momentos con un hermano. Pero también estoy acostumbrado a mi tranquilidad, a mi espacio. Tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo en la vida. Claro, tienes toda la razón. Al final, lo importante no es si la familia es grande o pequeña, sino el cariño y el apoyo que hay. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, Sofía, hablando de todo esto, has usado algunas palabras y expresiones que son muy útiles y que quizás deberíamos repasar para nuestros oyentes. Claro que sí. Adelante. La primera, que es clave en mi historia, es hijo único. ¿Qué significa exactamente hijo único? Hijo único o hija única es una persona que no tiene hermanos ni hermanas. Es el único hijo de sus padres. Como tú, Mateo. Perfecto. Muy claro. La segunda expresión que has usado mucho es reunión familiar. Sí, una reunión familiar es cuando la familia se junta. Puede ser para una celebración como un cumpleaños o la Navidad, o simplemente para comer juntos un domingo. Es un encuentro de muchas personas de la misma familia. Genial. Otra cosa que te he preguntado es si te pareces a tu padre o a tu madre. ¿Qué significa el verbo parecerse a alguien? Parecerse a alguien significa tener un aspecto físico similar a otra persona. Por ejemplo, si tienes los mismos ojos que tu madre, puedes decir, me parezco a mi madre. O si tienes la misma nariz que tu padre, dices, me parezco a mi padre. Muy útil para describirse. Y la última que creo que es muy importante, llevarse bien. Has dicho, nos llevamos muy bien. Ah, sí. Llevarse bien con una persona significa tener una buena relación con ella, ser amigos, no discutir, disfrutar del tiempo juntos. Por ejemplo, me llevo muy bien con mi hermana. Lo contrario es llevarse mal. Fantástico. Hijo único, reunión familiar, parecerse a alguien y llevarse bien. 4 conceptos muy útiles para hablar de la familia. Gracias, Sofía. De nada, para eso estamos. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen repaso a nuestras familias, tan diferentes, pero igual de importantes. Sí, me ha encantado compartir un poco de mi loca y gran familia, y conocer mejor tu familia tranquila y pequeña, Mateo. Hoy hemos hablado de la familia. Hemos visto familias grandes, como la de Sofía, y familias pequeñas, como la mía. Y hemos aprendido vocabulario clave como padre, madre, hermanos, abuelos, tíos y primos. Eso es. Y recordad todos, si queréis leer la conversación completa para no perderos ninguna palabra,
La transcripción completa está disponible en nuestro blog, dailyspanishpodcast.blogspot.com. Exacto. Podéis leerlo todo con calma allí. Y si este episodio te ha ayudado o te ha parecido interesante, por favor, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Sí, por favor. Y también nos encantaría saber de ustedes. Queremos que participen. Dejen un comentario en la sección de comentarios y cuéntenos, ¿vuestra familia es grande o pequeña? ¿Cuántos hermanos o primos tienen? ¡Qué buena pregunta! Tenemos mucha curiosidad por leer sus historias. Muchísimas gracias por escucharnos un día más. Cuídense mucho y sigan practicando su español. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós.